manos de Dios, amén. En manos de Dios. En manos de Dios. Bueno, hoy la profecía de Oseas, ese profeta, ese gran profeta, llamado de los profetas menores, pero no porque sea menor, sino que los textos son más cortos, son más largos. Es un gran profeta. Aquí se va a expresar la voluntad de Dios, amén. La voluntad de Dios, porque algunos tienen como un caos en la voluntad de Dios. Y hoy nos va a hablar el Señor a través del profeta cómo es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Perdonar a quienes, a todos, amén, a todos. Él no quiere que nadie se condene. El deseo de papá Dios, ¿cuál es? Que todos, ¿qué? Vayamos a dónde? Al paraíso. Es tan grande la voluntad de Dios y el amor de Dios que Él crea un lugar que no está en la Biblia, pues, específicamente, pero el texto que lo supone, que se llama purgatorio, porque tiene ese gran deseo de que nadie, ¿qué? Vaya al infierno. Y si no puede ir, perdón, que nadie vaya a dónde, que nadie vaya al infierno, que todos vayan al cielo. Y como Él quiere que todos vayan al paraíso, crea este lugar de purificación. Si no alcanzamos a purificarnos, ¿a dónde? Aquí. Pero es tan grande el deseo de Dios que a Él le gustaría, a Dios, que nos purificáramos ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí. Más que allá, porque aquí es más pasajero, mi querido hermano. El tiempo aquí es más rápido, el tiempo allá es más lento, amén, en el purgatorio. Recuerda, Kairos, tiempo de Dios. Ese tiempo acá es muy rápido. Uno lo puede decir, uy, tan rápido, ya estamos en marzo. Tan rápido, aquí todo es rápido. Y todo lo que uno pueda sufrir aquí, por duro que uno lo vea, o eterno que lo vea, es rápido. Frente al otro lugar. Entonces el texto de Oseas nos va a hablar de eso, de la voluntad de Dios. De cómo Dios desea perdonar y cómo nos invita. Dice, ven acá, que te quiero perdonar. Así está hablando el profeta hoy. Ven acá, yo te quiero perdonar. Yo te quiero liberar. Cuando uno está en un pecado, una falta, Dios lo está llamando a uno. Recuerda que Jesús dijo, yo he venido, y dice, perdón, a buscar lo que estaba, ¿qué? Perdido. Vine a buscar, ¿qué? Pecadores. Amén. No santos. Vine a buscar pecadores para hacerlos, ¿qué? Santos. Amén. Esto dice el Señor. Vuelve Israel. Vuelve Oscar. Así es. Vuelve Sonia. Vuelve John. Vuelve Norela. Vuelve al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu culpa. Cuando uno cae, ¿es culpa de quién? De uno, no es de Dios. Santiago dice, Dios no tienta a nadie a hacer lo malo. Hay un tentador, se llama ¿quién? Satanás. Y uno por sus malos deseos e inclinaciones, pues cae y comete pecado. Y el pecado lo lleva a la muerte. Santiago dice así. Entonces dice Oseas, el Señor aquí hablando. Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu culpa. Tomen sus promesas con ustedes y vuelvan al Señor. Cuando uno escucha esta lectura, aquí hay un diálogo entre Dios y Oseas. Amén. Están hablando los dos. Tomen sus promesas con ustedes. Estos días yo he mencionado eso. Dice el Señor aquí. Tomen sus promesas. ¿Cuántas hay en la Biblia? 30,000. Promesas, 7,000 son de bendición. Y están ahí, ¿para qué? Para que en ti se cumpla. Y te dice hoy el Señor, tomen mis promesas y vuelvan al Señor. Díganle, tú quitas toda falta. Amén. Dios quita toda falta. Amén. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Eso Juan dijo. Cuando Juan le vio a Jesús, Juan el Bautista, su primo, dice, Él es el Cordero de Dios, Él es el que quita los pecados del mundo. Dice el texto, tú quitas toda falta, o sea, todo pecado. Acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Escucha eso, pagaremos con nuestra confesión. Cuando uno va y se confiesa, ¿qué ocurre ahí? Dice el texto, pagaremos con nuestra confesión. O sea, de esta manera tú no vas a perdonar todas las culpas. ¿Eso ocurre ahí o no? Tú entras a un pecador
Entras cargado. ¿Y cómo sales de ahí? Libre, sin ningún pecado, porque así pagamos nosotros. Por eso la Biblia dice, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo rechaza. Vale más que los holocaustos. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos salvará. No volveremos a montar a caballo, ni llamaremos ya nuestro Dios a las obras de nuestras manos. Esa palabra. Ya no volveremos a llamar Dios a las obras de nuestras manos. Esto es fuerte. Idolatría. ¿Cuánta gente llama a Dios? Pues no lo llama directamente, pero tiene como Dios las obras de sus manos, su familia, su trabajo, su empresa, y le da más culto a una bendición que le ha dado Dios que al mismo Dios. Se llama idolatría, que es un pecado mortal y que uno fácilmente cae en la idolatría. Te dice aquí el profeta, no llamaremos ya más Dios a las obras de nuestras manos. O sea, mi única dependencia es Dios. Solamente le haré culto a Dios, no a la criatura, sino a Dios. Porque a veces, sin darnos cuentas o darnos cuenta, le damos más culto a la criatura o a la creación que al mismo Dios. En ti el huérfano encuentra compasión. Y aquí empieza a hablar Dios. Recuerda, este texto es un diálogo, una oración. Habla Oseas y habla ¿quién? Y habla Dios. En ti el huérfano encuentra compasión. Y aquí habla Dios. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Qué lindo el mensaje de Dios, ¿no? Hermoso. Curaré su deslealtad. ¿Cuántos aquí en algún momento hemos sido desleales con Dios? O infieles. Yo lo he sido. Y más de una vez. Y le he negado a él más que Pedro. Pedro negó 3 veces, yo más. Dice el texto, yo hablando aquí, yo curaré su deslealtad. Cuando no somos leales, no somos fieles. Y él va a curar todo eso, mi querido hermano. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cuántas veces de ti y de mí se ha apartado la ira de Dios? Muchas veces. ¿Y por qué lo hace? Por su misericordia. Hay una frase que yo un día escuché que me encanta mucho, que dice así: Dios se olvidó de su justicia porque se recordó de su misericordia. Amén. Porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como un rocío, florecerá como el Líbano, echará sus raíces como los ceros del Líbano, brotarán sus retoños y será su esplendor como el olivo y su perfume como el del Líbano. ¿Qué significa esto? Yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir, vas a volver a florecer, vas a volver a estar bien, yo lo haré porque te amo generosamente. Significa esto. Regresarán los que habitaban a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la viña, será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y lo vigila. Yo soy un ciprés siempre verde. De mí procede el fruto. Aquí está hablando Dios. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos transitan, pero los traidores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Quiero ir al Salmo, bendito sea Dios. Salmo 80. Vamos a repetirlo ahora aquí. Ojalá aquí no lo creamos, amén, cuando lo estemos repitiendo, porque a veces parecemos loritos. Bendito sea Dios. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Lo vamos a repetir. Mira lo que nos declara hoy Dios a nosotros, sus hijos, su creación. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Y lo vamos a repetir. O sea, Dios te dice a ti y a mí, yo soy tu Dios, yo soy el Dios tuyo. Ahora tú escucha mi voz. Ayer hablábamos sobre esto, que hay voces, pero ¿será que escuchamos la voz de Diz? Pues todas las escuchamos, la de Dios y
pero a veces no hacemos caso a la voz de Dios, sino a otras voces. Mira cómo sigue hablando el salmista. Oigo un lenguaje desconocido. Hay que aprender a escuchar otro lenguaje, mi querido hermano, el de Dios, porque ciertamente escuchamos un lenguaje. Puede ser el del médico, puede ser el del jefe, el del amigo, el lenguaje que nos están hablando. Dice aquí el texto, oigo un lenguaje desconocido, porque para algunos la voz de Dios es desconocida, increíble. Y mira lo que dice el texto, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la expuesta. Clamaste en la aflicción y te libré. Escucha esto, mi querido hermano. ¿Qué lenguaje estamos escuchando? Hay un lenguaje de Dios, se llama la fe. ¿Saben ustedes? Es el lenguaje de Dios, la fe. Es el lenguaje de Dios, la fe. Porque Dios siempre habla por fe y en fe. Siempre. Es el lenguaje de Dios, la fe. Verás, tener un lenguaje, la fe. Que la fe es confianza en Él, depender de Él, entregarnos a Él. Oigo un lenguaje desconocido. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Porque escuchamos otras voces y le prestamos atención y hasta caso le hacemos a esas voces. Y no habla Dios. Si le escuchamos, bendito sea Dios. Porque algunos ni le escuchan y no le hacemos caso. Oigo un lenguaje desconocido. Ese lenguaje es el de Dios, que tenemos que conocerlo. ¿Cuántas veces cuando tú y yo vamos a orar, estamos en una circunstancia, la que sea, la que tú y yo tengamos, un problema, y cuando vamos a orar, no oramos con palabra de Dios, no oramos con promesa, como el texto dice en Oseas, que dice el texto, tomen sus promesas con ustedes, dice Oseas, tómenla con ustedes. Las promesas de Dios. Y oramos, y digamos, tenemos un problema y no oramos con promesas de Dios. Es el lenguaje de Dios. Porque para cada situación que tú y yo experimentamos, hay una promesa de Dios. ¿Saben ustedes? ¿Y por qué no oramos así? Porque no sabemos. Porque hay un lenguaje que está en la Biblia, el de Dios. Y ese es desconocido para algunos de nosotros. Y por falta de ese conocimiento en ese lenguaje que es el de Dios, nos estamos perdiendo de la gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Recuerden, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora siempre nos bendicen. Amén.